Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. Capítulo 341. 340. El campo de batalla final. Capítulo 340. El campo de batalla final. El primer rayo del amanecer rasgó la noche, y había llegado el momento de la batalla final. Distrito Norte, antiguo emplazamiento de la capital de la llama ardiente. Un colosal cráter de magma era una fea cicatriz, profundamente grabada en la tierra. El aire estaba impregnado del olor a azufre y tierra quemada, y bajo la corteza de lava seca, una energía geotérmica destructiva surgía sutilmente. Todos los miembros de la Alianza de Subyugación se reunieron allí, en silencio, en un ambiente absolutamente sombrío. Arthur dio un paso al frente, se detuvo al borde del cráter y alzó la palma de su mano, que estaba rodeada por un mar de estrellas. Zumbido. El sonido del paraíso resonó en el vacío, y la foca del mar estelar retrocedió como una marea, retrayéndose en la palma de su mano. Al mismo tiempo, giró la mano izquierda y la esfera de cristal de hielo que había congelado por completo a Maxwell ya estaba en su mano. Arthur juntó las manos de repente y, con un crujido, el cristal de hielo se hizo añicos. Bajo el resplandor del mar de estrellas, la cáscara vacía del demonio paradójico se desvaneció en polvo, transformándose junto con el cristal de hielo en las partículas de energía más puras. Una bola de luz se aferraba a su palma, chocando desesperadamente contra las ataduras del mar de estrellas, tratando de regresar a su dueño original. Lo siento, Gopelilla, necesito este poder. Arthur sentía claramente que Avalon y Void Star Taisui, fusionados a la fuerza en su interior, comenzaban a repelerse y separarse con intensidad. Ignoró el dolor desgarrador y presionó con fuerza el núcleo espiritual de la tercera máquina de movimiento perpetuo que sostenía en su mano contra su pecho. Tres poderes completamente diferentes chocaron violentamente dentro de su cuerpo. El ritmo de consumo de energía de la maldición se disparó instantáneamente a un nivel aterrador, y un agujero negro sin fondo se formó en su interior, devorando frenéticamente todo lo acumulado. Sonido metálico. El claro tañido de una espada resonó en el cielo, y la madre del origen, acunando una espada sagrada, llegó a través del aire. El vasto mar de la vida se transformó en una suave corriente que envolvió todo el cuerpo de Arthur, ayudándole a completar esta fusión sin precedentes. ¿Estás desafiando al mal absoluto otra vez? El fondo del cráter estalló con un rugido. Un aura aterradora capaz de convulsionar los cielos y la tierra, acompañada de un estruendo ensordecedor, se disparó hacia el cielo. Con un aleteo de sus retorcidas alas de sombra, la enorme energía geotérmica acumulada bajo el sello fue completamente repelida, transformándose en destructivas ondas de calor que se extendieron en todas direcciones. Por donde pasaban las ondas de calor, el suelo se agrietaba, y el cráter plagado de grietas se derrumbaba y explotaba continuamente. El malvado dragón de jade blanco permanecía suspendido en silencio en el aire, con sus tres horribles cabezas ligeramente erguidas y sus ojos de bestia rubí, sin emociones, entrecerrados, escudriñando con indiferencia a la multitud de hormigas en el suelo. Esa disuasión pura y sin disimulo dejó a todos sin aliento. ¿Acaso vuestro espíritu combativo ya se ha marchitado incluso antes de enfrentaros a nosotros? La cabeza del dragón central de Azda habló, y su voz denotaba una burla evidente. Héroes reunidos aquí, con vuestra fuerza no podréis derrotar al mal absoluto. Debajo del cráter, Arthur abrió los ojos de repente, y el poder de su maldición a su alrededor disminuyó en lugar de aumentar. Había subestimado enormemente la diferencia de nivel entre él y la voz misteriosa. Incluso con la ayuda de Tiamat, necesitaría mucho tiempo para armonizar y poder reproducir la cronología del paraíso. Y este señor demonio, que enarbolaba el estandarte de la enemistad irreconciliable, claramente no le concedería ese tiempo. TSK. Dio un paso decisivo, cortando el contacto entre las tres potencias y deteniendo por la fuerza la fusión. Su propio poder volvió a un delicado equilibrio. Arturo sujetó su espada con ambas manos, miró hacia la multitud que tenía detrás y su voz llegó claramente a los oídos de todos. El resto te lo dejo a ti. Su voz era tan tranquila como siempre, como si no estuviera confiando una batalla de vida o muerte que decidiría la supervivencia del mundo, sino simplemente un asunto trivial. Pero fue precisamente esa serenidad la que se convirtió en la fuerza estabilizadora para la moral de todos. No te entretengas. Yo voy primero. Los ojos de Izaioi rebosaban de emoción, y fue el primero en salir disparado del suelo a una velocidad vertiginosa, transformándose en un meteoro que se elevó hacia el cielo. En nombre del conejo lunar. El odio de mi clan será vengado aquí. Kuro Usagi alzó la lanza de Indra, y bajo la oleada de energía divina, su larga cabellera azul y sus orejas de conejo se tornaron de un rosa brillante. Yo tampoco puedo ser perezoso, desciende, dragón lunar. Kouryou se quitó el parche del ojo, dejando atrás toda la pereza, y mostrando por completo el aura de uno de los 7 grandes reyes demonio. Una brillante luz de luna descendió del cielo, envolviendo su cuerpo, y Kouryou, que originalmente tenía forma humana, se transformó rápidamente bajo la luz de la luna, revelando feroces colmillos. HMPH.
Xialing, de rostro impasible, desplegó repentinamente sus alas de llamas doradas, su forma de ave divina iluminó el cielo, y el resplandor de la rueda solar se condensó tras ella, su aura abrasadora encendiendo el aire. Ofiuco. Liberación. La madura y hermosa caballera de Akoniwa alzó el bastón entrelazado con dos cabezas, que simbolizaban a Ofiuco, y un rugido que estremeció la atmósfera provino del horizonte del amanecer. El avatar zodiacal con un cuerpo imponente se fusionó con Leticia, transformándose en un dragón solar, haciendo eco del dragón lunar desde lejos. Frente al todopoderoso señor demonio, todos estallaron simultáneamente sin reservas, sus poderosos núcleos espirituales de 4 dígitos subiendo y bajando sucesivamente. Por otro lado, Azdaa miró los varios haces de luz que se dirigían rápidamente hacia él y, simplemente, levantó su garra delantera con indiferencia. Un poder puro y brutal arrasó el espacio, creando una oscura grieta, llegando primero y aniquilando directamente al dragón lunar y al dragón solar. Las olas abrumadoras y el aliento abrasador del dragón fueron aniquilados instantáneamente ante la trayectoria de la garra del dragón. Kouryu y Leticia escupieron sangre salvajemente, sus escamas de dragón se hicieron añicos centímetro a centímetro, y sus enormes cuerpos se desplomaron como meteoritos, abriendo 2 profundos barrancos en la tierra. Con un solo golpe, los 2 dragones gigantes, transformados por el poder de la soberanía, fueron derrotados. ¿Cómo es posible? Xialing, que solo había sufrido las réplicas, se agarró el pecho dolorido, con los ojos llenos de incredulidad. No te quedes ahí parado. El rugido de Izaioi resonó de nuevo, su velocidad extrema, comparable a la del tercer universo, se dirigió directamente hacia la cabeza del señor demonio, y un puñetazo que condensó toda su fuerza, capaz de destrozar estrellas, se estrelló contra el suelo con ferocidad. Grieta. El sonido de los huesos rompiéndose era escalofriante. Izaioi, que había atacado de forma proactiva, salió disparado hacia atrás desorientado por el retroceso, con el puño derecho ya torcido y deformado, sangrando profusamente. Al mismo tiempo, las llamas doradas aladas de Xialing y el Vajra de Kuro Usagi también atacaron desde diferentes ángulos, uno tras otro. Y en ese preciso instante, las otras 2 cabezas de dragón de Azdaa finalmente se movieron. La cabeza izquierda del dragón rugió, y una onda sonora invisible se propagó, destrozando instantáneamente las llamas que podían derretir a dioses y demonios, convirtiéndolas en inofensivos fuegos artificiales. La cabeza derecha del dragón fue engullida, aplastando por completo el rayo del juicio, y los arcos eléctricos se disiparon en la nada bajo el cielo. Eso es todo. El cuerpo de Azdaa se estremeció, y una violenta onda de energía explotó, lanzando por los aires a todos los que volvieron a atacar. Izaioi fue quien recibió el impacto principal, siendo arrojada al suelo por el retroceso, creando un pozo sin fondo. Kouryu y Leticia fueron arrastrados por el resplandor de la llamarada, sus escamas se derritieron instantáneamente en más de la mitad y cayeron como carbón carbonizado en la distancia. Xialing y Kuro Usagi, que estaban un poco más lejos, apenas lograron bloquear el impacto, sus rostros ya estaban pálidos como el papel. En tan solo unas pocas rondas, las principales fuerzas de combate de la Alianza de Subyugación fueron prácticamente aniquiladas. Y el dragón de jade blanco de 3 cabezas permaneció inmóvil de principio a fin. Flotaba silenciosamente, observándolo todo con ojos que abarcaban toda la creación. Se acabó. Su voz resonó entre el cielo y la tierra, llena de una majestad y una decepción infinitas. ¿Se te han agotado los planes? ¿Se te ha desvanecido el valor? ¿Se ha hecho añicos tu esperanza? Sinvergüenza. Izaioi, escupiendo sangre, alzó su mano derecha destrozada, sobre la cual residía la aurora boreal. El don, capaz de aniquilar incluso las estrellas del cielo nocturno de un solo golpe, se manifestó, transformándose en una espada luminosa que atravesó los cielos. Avesta activado. Enfréntate a él en secuencia, mapa de creación de estrellas de imitación. Los cielos y la tierra centrados alrededor de Azdaa vibraron violentamente, y un vórtice concentrado y cualitativo de luz estelar surgió de entre sus garras de dragón. La energía generada por la colisión de auroras y bolas de fuego, el choque de mar de estrellas con mar de estrellas, destrozó toda la creación. Un destello de luz cegador nubló la visión de todos. Es así. Hijo del cielo de la nueva era. Cuando la luz se disipó, el señor demonio estaba ileso y alzó su garra de dragón, preparándose para asestar el golpe final a Izaioi. No podréis destrozar esta bandera del mal. Entonces lo haré. De repente, Arthur alzó la vista, la espada sagrada resonó con júbilo, y sus ojos, empañados por el gasto de poder, volvieron a brillar. De un solo paso, se encontró ante Azdaa, frente al dragón de 3 cabezas que había intimidado a todos los héroes. Ya habéis esperado suficiente. Azdaa. Comienza la segunda ronda. Capítulo 342. 341. Cruzando el momento. Capítulo 341. Cruzando el momento. Arthur alzó sus ojos, que habían recuperado la mirada, y contempló con serenidad al dragón de jade blanco de 3 cabezas que tenía delante. Dejémonos de lado las formalidades.
Las tres cabezas de Azdaa se agacharon simultáneamente, y sus ojos de bestia color rubí reflejaron la figura pequeña pero erguida como una espada de Arturo. En efecto. Al instante siguiente, el señor demonio irrumpió. No hizo movimientos innecesarios, simplemente alzó su garra delantera desgarradora una vez más, y la bajó con la misma ferocidad que antes. Tras un ataque que lo había herido gravemente, Arthur activó la autoridad del dragón, y su esencia espiritual se expandió sin límites en su interior. Estallido. El potente puñetazo y la garra del dragón chocaron con una fuerza devastadora, y el espacio chilló inmediatamente como si se rompiera un cristal. Ese poder aterrador, suficiente para destrozar estrellas, fue firmemente resistido por Arthur, quien fue incapaz de avanzar ni un centímetro. Una energía destructiva rugía salvajemente desde el punto de conflicto, la ropa de Arthur ondeaba al viento, pero él salió completamente ileso. Azdaa sintió el aterrador rebote de su garra de dragón e instantáneamente comprendió. El oponente había dominado por completo el sol. La esencia de su poder aumentaba infinitamente. Activa Void Star Taisui. Que brillen las innumerables estrellas del cosmos, otra cosmología. Miles de millones de puntos de luz estelar aparecieron en la palma de Arthur, y luego se transformaron en una galaxia profunda que envolvió todo el cielo. Avesta, actívalos. Contrarráncalos en secuencia, otra cosmología. Azdaa desató sin dudarlo la esencia del zoroastrismo, y un torrente cósmico igualmente potente estalló, empujando ferozmente contra la profunda galaxia. Se extendió una onda expansiva indescriptible, y el mundo entero pareció ralentizarse. La galaxia, como una piedra de molino cósmica que lo aplasta todo, raspó y se apoderó directamente del cuerpo de dragón de Azdaa. De nuevo. Un dolor que iba mucho más allá del desgarro de la carne emanó una vez más de las profundidades de su alma. La tortura de ver su esencia espiritual arrebatada a la fuerza hizo que Azdaa lanzara un rugido de agonía que hizo temblar la tierra. Trascendiendo repetidamente las reglas de Akonua. Su orgulloso cuerpo de dragón de jade blanco, bajo el escarmiento de la galaxia, se hizo añicos en innumerables motas de luz, como jade erosionado. En medio del intenso dolor del alma, Azdaa, enfurecido, rió en vez de reír, su risa salvaje y ferviente levantó turbulentas corrientes de aire. Arthur se transformó en un rayo de luz, ignorando los obstáculos espaciales y temporales, y su espada sagrada irradiaba determinación mientras la descargaba sobre la cabeza del señor demonio. Rotura. La espada sagrada le abrió la garra de dragón a Azdaa, dejándole una herida profunda hasta el hueso, y su cuerpo se tambaleó hacia atrás bajo la inmensa fuerza. La sangre carmesí de los dragones caía a cántaros sobre la tierra, cada gota retorciéndose y transformándose en feroces dragones de dos cabezas que rugían mientras cargaban en todas direcciones. Todas las fuerzas, ataquen. Al sostener la flauta del viento cortante, las palabras de Asuka en ese momento se transformaron en poder, y majestad se derramó sobre todos los miembros de la alianza. Los guerreros tocados por los puntos de luz sintieron una fuerte corriente eléctrica recorrer sus cuerpos, sus esencias espirituales se elevaron a la fuerza, y tanto el dolor como la sensación de poder aumentaron progresivamente. Vamos. Por la comunidad. Oh. Los héroes, que habían estado esperando durante mucho tiempo, rugieron hacia arriba, cargando vigorosamente contra los dragones de dos cabezas formados con la sangre del señor demonio. Oye. ¿Has descansado lo suficiente? No hace falta. Solo son carne de cañón. Las fuerzas de combate principales, tras estabilizar rápidamente sus heridas, se levantaron una tras otra, lanzándose sin dudarlo al frente del equipo, enfrentándose valientemente a las esquirlas de nivel divino. En el cielo, la sangre de dragón seguía goteando. Esto demostró que el otrora imparable señor demonio seguía sufriendo daños. La figura de Arturo parpadeaba en el haz de luz, y cada aparición iba acompañada del sonido de la espada sagrada desgarrando la carne del dragón. Azdaa transformó todo su cuerpo en un arma. Sus 3 cabezas, 6 ojos y su enorme cuerpo se coordinaron a la perfección, creando una tormenta mortal de destrucción. Grieta. Arthur cortó a la fuerza una de las alas sombrías del señor demonio, y Azdaa aprovechó esta fugaz oportunidad. Su garra de dragón, capaz de desgarrar el espacio, brilló con una oscura trayectoria, apuntando directamente a su pecho. Arthur se impulsó hacia adelante en el aire, permitiendo que la afilada garra del dragón le atravesara el abdomen sin impedimentos. Carne y sangre volaban por los aires. Antes de que un destello de júbilo victorioso pudiera cruzar sus ojos de bestia color rubí, agarró con firmeza la garra de dragón que lo había atravesado, y una sonrisa resuelta se extendió por sus labios. Baja aquí. Utilizándose a sí mismo como punto de anclaje, desató una tormenta galáctica resonante, arrastrando a Azdaa hacia las profundidades del cráter con la fuerza de una estrella fugaz. Auge. Acompañada de un rugido ensordecedor, una columna de humo con forma de tornado, que oscureció el cielo, se elevó sobre la placa de roca que se agrietaba continuamente. Sobre la tierra que retumbaba sin cesar, el señor demonio, con las escamas destrozadas, alzó lentamente su feroz cabeza de dragón, contemplando a los temblorosos héroes que se ponían de pie, con los ojos llenos de asombro manifiesto.
El abdomen de Arthur presentaba una espantosa herida penetrante, la sangre manchaba su ropa y se derramaba por todas partes, pero sus ojos ardientes, brillaban incluso más que las estrellas en el cielo. ¿Sigues haciendo alarde de tu fuerza bruta ante mí? La marca color tinta en el pecho de Azdaa se retorcía violentamente, reparando el daño mientras emitía susurros seductores, intentando erosionar su voluntad. Salir. El dragón de jade blanco de 3 cabezas rugió suavemente, la suprema determinación propia del mal absoluto le permitía reprimir por la fuerza la agitación del poder externo. Él era la encarnación del mal absoluto, el dios maligno del zoroastrismo, la prueba final de la humanidad preparada para los héroes. Podría ser derrotado, podría morir, pero jamás podría terminar de una manera tan horrible. Su derrota debe ser absoluta. Jaja, jajajajaja. Azdaa estalló en carcajadas de repente, con las 3 cabezas inclinadas hacia el cielo al mismo tiempo, su risa rebosaba de una euforía y satisfacción sin precedentes. Una luz y un calor destructivos emanaban de su cuerpo. El mayor orgullo de un dios maligno, el destello final, se acumulaba en su boca. Valentad. Arthur comprimió al extremo el desbordante Void de Star Taisui, el infinito mar de estrellas se transformó en un torrente brillante, todo vertido en la espada sagrada. Esta luz estelar de salvación, que una vez había vencido al mal, matado a dioses, cortado bestias y portado gloria, en este momento estaba completamente desatada. Excalibur sotería sotería. El radiante pilar de luz y el destello final colisionaron violentamente en el centro del cráter. Ante la luz y el calor supremos, el tiempo se detuvo infinitamente y el espacio quedó en silencio. Todos los que seguían luchando detuvieron involuntariamente sus movimientos, mirando horrorizados el punto de convergencia de las dos energías. El radiante pilar de luz, con victoria absoluta, aplastó y aniquiló al destello final, centímetro a centímetro. Cuando la luz se disipó, las escamas de dragón de jade blanco de Azdaa se desprendieron a pedazos, el suelo quedó cubierto de carne y sangre chamuscadas. Él se quedó clavado en el sitio, incapaz siquiera de dar un solo paso. ¿Ha llegado el momento del juicio? Su conciencia ya comenzaba a nublarse. En el zoroastrismo, la existencia del mal servía inherentemente para resaltar el valor del bien. Manifestar los elementos que conducirían a la desaparición de la humanidad, pero a la vez ofrecerle un atisbo de esperanza. Esta fue la llamada prueba final de la humanidad. Acéptanos por completo, obtendrás mayor poder. La entidad desconocida continuó su persistente seducción, y un atisbo de profundo desprecio brilló en los ojos bestiales de Azdaa. Utilizó sus últimas fuerzas para alzar su garra derecha y, encontrándose con la mirada de Arturo, la clavó con fiereza en su propio pecho. PFF. Incluso se arrancó el corazón palpitante, que ya estaba contaminado por el líquido negro, con sus propias manos. Salvador de más allá del mar fronterizo. Azdaa usó sus últimas fuerzas para lanzar un desafío al vencedor. Dar un paso. Vence el mal absoluto. Los ojos de Arturo parpadearon y, arrastrando su cuerpo gravemente herido, caminó paso a paso frente a su oponente, alzando su espada sagrada en alto. La luz de la espada destelló. El primer golpe le atravesó el hombro. El segundo golpe le cortó la cabeza al dragón. El tercer golpe atravesó el pecho. Todas las debilidades del señor demonio fueron destruidas. De los restos de Azdaa surgieron llamas abrasadoras que lo convirtieron gradualmente en cenizas. Recuerda, sobre mi cadáver, yace la justicia, con el último susurro, uno de los señores demonio más poderosos, la prueba final de la humanidad maldad absoluta, concluyó completamente aquí. Rugido. La entidad desconocida, tras haber perdido a su huésped, lanzó un rugido agudo y explosivo, y la sustancia negra y viscosa se retorció salvajemente en el aire. Finalmente, se transformó en una Azdaa de color tinta, mostrando sus colmillos y garras mientras se abalanzaba sobre Arthur. Pero tras haber perdido un huésped poderoso como Azdaa, no era más que una lenteja de agua sin raíces, feroz por fuera pero débil por dentro. Arthur alzó la mano, y llamas solares doradas brotaron de su palma, envolviéndola al instante. El feroz poder que emanaba del sol consumió al invasor que se encontraba más allá de la frontera, entre gritos de agonía. Hacer clic. El sonido de cristales rompiéndose resonó desde lo etéreo, y una marca translúcida de luz estelar de color misterioso quedó impresa en la palma de la mano de Arthur. Capítulo 343. 342. Es el final. Fin del arco argumental del pequeño jardín. Capítulo 342. El final. Fin del arco argumental del jardín de cajas. Sobre las ruinas del cráter, innumerables hogueras se elevaban hacia el cielo, casi iluminando el firmamento nocturno de Akonua. Salud. Los vítores de los supervivientes de la calamidad se convirtieron en un torrente, disipando el silencio sepulcral que resonaba bajo el cielo nocturno. Los guerreros, abrazados por los hombros, alzaron sus copas, y el rico aroma del mejor vino impregnó el aire, embriagando a todos en esta celebración tan merecida. Por la victoria de la alianza. Oh. En ese momento, miembros de diferentes comunidades reían y hablaban en voz alta, celebrando una victoria que superaba con creces la propia batalla. La desaparición del último señor demonio que representaba la prueba final de la humanidad, Azdaa, el mal absoluto, anunció el fin de una era.
Sin embargo, un rincón del banquete estaba excepcionalmente silencioso. Shiroyasa estaba sentada con las piernas cruzadas, con una pizca de placer en los labios, su mirada deteniéndose sin ceremonias en el no invitado Taisakuten. Ay, Dios mío, debe haber sido duro para ti ir y venir. Seguro que ahora mismo hay bastante movimiento entre los dioses, ¿verdad? Tomó un sorbo de su platillo de vino, con un tono lleno de regocijo ante la desgracia ajena que no podía disimular. Taisakuten seguía mostrando su actitud apática y perezosa, pero la mano que sostenía su copa de vino se quedó suspendida en el aire por un instante. No te burles de mí. Sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Esos tipos pensaron que la capa inferior estaba condenada esta vez, así que simplemente se deshicieron de sus fachadas y dejaron que el mal absoluto hiciera estragos. ¿Y el resultado? Shiroyasa sonrió aún más radiante. La capa inferior se salvó, pero la reputación de los dioses y los budas quedó arruinada. Vaya, vaya. Intentaron robar un pollo, pero en su lugar perdieron el arroz. Arthur se sentó a un lado, escuchando en silencio su conversación, y luego levantó la vista hacia Taisakuten, que estaba ahogando sus penas en vino. Entonces, ¿cómo piensan los dioses y los budas solucionar este desastre? Su voz no era fuerte, pero los hizo callar por un momento. Incluso el crepitar de la hoguera era claramente audible. Perder por completo la fe de la capa inferior equivale a cortar sus propias raíces. Me pregunto, ¿qué nueva locura estarán tramando? Los dioses y los humanos son interdependientes. Esta es una regla fundamental arraigada en el mundo de Akoniwa. En cuanto a si la fe humana dio origen a los dioses, o si los dioses crearon a los humanos que creían en ellos. Este problema irresoluble del tipo que fue primero, el huevo o la gallina, ha convertido a humanos y dioses en observadores mutuos, íntimamente conectados. Las acciones de los dioses y los budas al traicionar la capa inferior de Akoniwa, si no se manejan con cuidado posteriormente, podrían llevar a la insensatez de dividir todo Akoniwa en dos. Taisakuten dejó su copa de vino, con un atisbo de vacilación en su expresión mientras miraba a Arthur y Shiroyasa. Actualmente, este asunto solo es conocido por seres relacionados con los espíritus estelares y por unos pocos dioses bien informados de la capa superior. Miró a Arthur, que permanecía impasible, y luego miró a su alrededor, bajando la voz involuntariamente. La amenaza que habría destruido Akoniwa ha desaparecido, pero para los equipos más poderosos de Akoniwa, el verdadero juego acaba de empezar. Arthur arqueó ligeramente una ceja, ¿qué quieres decir? Taisakuten levantó un dedo y dijo, un juego de regalos a gran escala que requiere el uso de múltiples autoridades solares. En cuanto terminó de hablar, una voz rebosante de arrogancia desde lo más profundo de su ser intervino. Oh, eso suena interesante. En algún momento apareció Izaioi, con los ojos llenos de una emoción y un fanatismo manifiestos. ¿Un juego de regalos a gran escala? ¿Y requiere de múltiples autoridades solares? Asuka se recogió el cabello, mientras sus ojos también brillaban con intenso interés. Los seguiste en silencio, pero a juzgar por sus ojos brillantes y claros, era evidente que ella también estaba interesada en el tema. Todos ustedes, Taisakuten se frotó las sienes. Le empezó a doler la cabeza al ver a esos niños problemáticos que parecían deleitarse en el caos. Actualmente se desconocen los detalles, pero lo que sí es seguro es que, siempre que uno posea una autoridad solar, ya sea un dios, un héroe o un señor demonio, podrá obtener igualmente el derecho a participar. Suspiró, mirando a los dos verdaderos participantes, y añadió. Todos los panteones se están devanando los sesos para seleccionar a los participantes adecuados. Al fin y al cabo, el resultado de este juego bien podría determinar la futura estructura de poder. Eso es perfecto. Exclamó Izaioi, dando una palmada. Nosotros también participaremos. En cuanto a las clasificatorias, las ganaremos. Arthur sonrió con indiferencia, observando a los pocos que ya se habían contagiado de un ferviente espíritu de lucha. Dirigió su mirada hacia Shiroyasa, con los ojos preguntando en silencio. Un juego que requiere la celebración de múltiples autoridades solares, ¿acaso los dioses y los budas aún no han renunciado a crear un nuevo Akoniwa? Shiroyasa sostuvo su mirada, apuró su copa de vino y permaneció en silencio. Pero sus labios se entreabrieron y se cerraron en silencio, formando tres palabras. Las pupilas de Arthur se contrajeron repentinamente. Comprendió que esas tres palabras se leían en los labios. Ouroboros. El bullicio del banquete se prolongó hasta bien entrada la noche. Cuando el último guerrero ebrio fue llevado por sus compañeros, el silencio finalmente volvió a reinar en las ruinas. Mientras la multitud anónima dormía plácidamente, inmersa en el resplandor de la victoria, Arthur llamó a Leticia y a Shirayuki Hime a su habitación. Maestro, ¿cuáles son sus órdenes? Leticia, con su cinta atada, había vuelto a su forma de niña, su cabello dorado ondeando con resplandor a la luz de la luna, su actitud respetuosa. Me iré temporalmente de Akoniwa por un tiempo. Arthur habló con calma, como si estuviera hablando de asuntos triviales. Hasta mi regreso, sus contratos serán transferidos a la comunidad. ¿Dejar? Leticia hizo una breve pausa y luego asintió. Sí, lo entiendo. Por favor, tenga cuidado, amo.
¿A dónde va el amo? ¿No necesita que lo acompañemos? Los ojos de Shirayuki me reflejaban confusión, sin comprender por qué Arthur se marchaba de repente. No hace falta, los sin nombre necesitan tu ayuda más ahora mismo. Arthur rió entre dientes y negó con la cabeza. Volveré antes de que empiece la guerra de la Autoridad del Sol. Tras darles instrucciones a los dos, abandonó la base de los sin nombre al amparo de la noche y se reunió con Artoria y Mordred, que lo estaban esperando. Entonces, el espacio se onduló como el agua, y un portal dimensional se abrió ante los tres. Al entrar, tuve la sensación de estar en un pasillo de espejos que albergaba incontables mundos. Rodeadas de una luz cambiante que se desvanecía y se volvía a encender, familiares pero vacías, aparecieron tres figuras sucesivamente. Artoria y Mordred fueron los primeros en regresar a la dimensión alternativa, y Arthur también se estaba preparando para regresar a horario para un descanso temporal. Hagamos un pequeño desvío. La voz misteriosa resonó directamente en su mente, y al mismo tiempo, el sendero de luz que conducía a Chaldea parpadeó con un tenue resplandor. ¿Les ha vuelto a pasar algo a Mash y a los demás? Los pasos de Arthur se detuvieron, con el ceño fruncido. Estoy en proceso de reintegrar la cronología del paraíso. Mi poder maldito no puede soportar un combate de alta intensidad. ¿Es la situación muy complicada? No, esta vez es diferente. La voz misteriosa refutó su suposición. Siempre has cumplido con tu deber de salvación. Y ahora, espero que te conviertas en un observador. ¿Un observador? Arthur mordisqueó la palabra, intentando adivinar. ¿Eso significa que no necesito intervenir para solucionarlo? Quien te envió al mundo de los matadioses anteriormente propuso un plan que necesita ser perfeccionado. El tono de la voz misteriosa era tranquilo, pero tenía un ritmo extraño, lo que hizo que Arthur tuviera la vaga sensación de que la otra persona también estaba preocupada por este asunto. Como sabéis, nunca es exigente con sus objetivos de erosión. Cuanto más malvado es un mundo, más activas se vuelven las acciones de... Arthur asintió con la cabeza con firmeza, esperando a los demás. La salvación es una tarea interminable. La otra parte sugirió que se debería invertir un poder limitado en mundos más dignos de salvación. Al decir esto, la voz misteriosa abrió activamente el portal dimensional que conducía a Chaldea. Así pues, ve a observar. Finalmente, trae tu respuesta. Capítulo 344. 343. Planeta Bleach. Comienza la aventura extraterrestre en el País de las Hadas. Capítulo 343. El planeta se está blanqueando. Comienza la extraordinaria historia del País de las Hadas. Los gélidos vientos aulladores levantaron nieve del color de las plumas de ganso, cubriendo toda la cordillera con una vasta extensión blanca. El portal dimensional se abrió y Arthur salió, sintiendo el crujir de la espesa nieve bajo sus pies. Alzó la vista hacia la base de la Asociación de Magos, cubierta de hielo y situada no muy lejos, y una leve ondulación apareció en la profundidad de sus ojos serenos. Al instante siguiente, su figura se desvaneció entre el viento y la nieve, atravesando capas de defensas y entrando en Caldea. Dentro de la sala de control, la escena, familiar y bulliciosa, permanecía intacta. Los empleados permanecieron en sus puestos, el sonido del tecleo y los informes de datos que subían y bajaban, formando la sinfonía única del lugar. En serio, esos tipos de la Asociación de Magos siguen peleándose por la propiedad de Chaldea, dejen de quejarse. Precisamente porque esas figuras importantes están demasiado ocupadas para preocuparse, podemos llevar a cabo sin problemas las reparaciones de los Belt. ¿Los Belt? Cuando la voz de Arthur sonó en la puerta, todo el bullicio en la sala de control pareció detenerse. Arturo. Da Vinci, la persona eternamente vibrante y versátil, fue la primera en recobrar la compostura, con una expresión de sorpresa en el rostro. Se acercó rápidamente, saludando con la mano, con un ligero tono de preocupación en la voz. Me alegra verte sano y salvo, pero tu presencia parece indicar que está a punto de ocurrir otro acontecimiento extraordinario. Román, sentado frente al ordenador de control principal, giró la cabeza con semblante abatido y negó con la cabeza con una sonrisa amarga. Bienvenido de nuevo, Arthur. Pero Da Vinci-chan tiene razón, al verte, ya siento una inquietud en el corazón. Arthur miró a los dos, que mostraban una mezcla de alegría y preocupación, y extendió las manos en un gesto tranquilizador, algo inseguro. Esta vez podría ser diferente. La misión que recibí es simplemente de observación. Primero, cuéntame sobre este asunto de los Belt. Y está bien. Da Vinci frunció ligeramente el ceño, luego se giró y señaló el hermoso planeta azul en la pantalla virtual. Si bien la incineración de la humanidad ha terminado, la aparición de las 7 singularidades provocó distorsiones temporales a gran escala, que afectaron a otras historias. Su tono era grave, pero lejos de ser desesperado. Las singularidades creadas por las distorsiones son de pequeña escala, por eso se las llama los Belts. Si bien no se pueden ignorar, tampoco son tan exageradas. Román añadió. Actualmente, Ritsuka y Mash están trabajando en las reparaciones dentro de los Belt, y todo está marchando bien. ¿Los Beltie? Arthur se llevó una mano a la barbilla, pensando que era muy probable.
¿Cuál es el plan de la Asociación de Magos para Chaldea? Al mencionarse esto, las expresiones tanto de Da Vinci como de Román se volvieron un tanto extrañas. Debido a la fuerte intervención de la familia Arthur, esa gente de la Asociación de Magos se ha estado pasando la responsabilidad de un lado a otro constantemente. Da Vinci se encogió de hombros, pero su tono era inusualmente optimista. Pero también es gracias a su ineficiencia que podemos operar sin interrupciones de esta manera. Antes de que terminara de hablar, un miembro del personal se levantó repentinamente de su asiento y comentó con entusiasmo en voz alta. La maestra Fujimaru Ritsuka ha enviado un informe. Ha logrado establecer una relación de cooperación con un Servant local. Genial, siguiente, zumbido. 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 Justo cuando Román exhaló un suspiro de alivio, una estridente alarma resonó en toda la sala de control. Advertencia. Advertencia. Se está detectando un fenómeno de erosión de la realidad a gran escala. Shevalen se está observando retroalimentación anómala. En la superficie de Caldeas, el hermoso planeta azul celeste en el centro de la sala de control, apareció repentinamente una mancha pálida y brillante. El color era tan deslumbrante, como una cicatriz fea que no cicatriza. Ubicación bloqueada. Región de Gran Bretaña. Espera. La reacción energética es muy extraña. ¿Qué es exactamente esto? La información de retroalimentación temporal está completamente sincronizada con el mundo exterior. ¿Se trata de un fenómeno desconocido que ocurre en la superficie del planeta? El personal encargado de la observación exclamó uno tras otro, con la voz temblorosa e incontrolable. Da Vinci se apresuró hacia la consola de control, sus manos volaban sobre el teclado, activando la vista de observación de máxima precisión. Asignen potencia de cálculo. Acerquen la cámara a la región de Gran Bretaña. La pantalla cambió, mostrando toda la periferia de la isla de Gran Bretaña completamente envuelta por una imponente pared de luz, que la aislaba por dentro y por fuera. Una situación completamente nueva, a diferencia de una singularidad. La expresión de Da Vinci denotaba sorpresa y duda mientras examinaba rápidamente los datos de detección. Esto es prácticamente arrancar y sobreescribir a la fuerza toda la región del planeta, reemplazando todo lo que originalmente era Gran Bretaña. El rostro de Román era increíblemente sombrío. Si esto continúa, la región de Gran Bretaña colapsará en un vacío, arrastrando a todo el planeta hacia la destrucción. Similar al colapso de una enana blanca. Arthur alzó la vista hacia la mancha pálida y brillante, comprendiendo en su interior que esa era precisamente su misión de observación. Qué extraño, y Da Vinci siguió observando los datos en la pantalla, con un tono de sospecha. Según la observación de Sheva, el tiempo transcurre mucho más lento dentro de la barrera que fuera. ¿Será porque el fenómeno de sobreescritura aún no se ha completado? No importa, da igual. Dicho esto, Arthur se dio la vuelta y salió de la base. Arturo. Román se puso de pie, con ganas de llamarlo, pero Arthur no se giró, simplemente hizo un gesto con la mano y pronunció una sola frase. Dejo a Marsh en sus manos, doctor. Volveré pronto. Observación o salvación, tenía que confirmarlo con sus propios ojos. Un tenue relámpago plateado rasgó el cielo desde lo alto del Polo Sur, dirigiéndose a toda velocidad directamente hacia Gran Bretaña. En medio de la velocidad del rayo, la enorme pared de luz que envolvía toda Gran Bretaña ya estaba muy cerca. Los ojos de Arthur ardieron con un resplandor pálido y llameante, y se transformó en un rayo que impactó con audacia contra el muro de luz. La pared de luz ondulaba con capas de ondas espaciales, como un lago que parecía un espejo en el que se hubiera arrojado una piedra. Justo cuando estaba atravesando a la fuerza el muro de luz, una voz suave pero algo juguetona resonó directamente en su mente. Hola, ¿me oyes? ¿Cuánto tiempo sin verte, Arthur? ¿Es Merejón? La ceja de Arthur se crispó ligeramente. ¿Qué ocurre? Porque esta vez el incidente es en Gran Bretaña, ¿tú tampoco podías quedarte quieto? Algo así. La voz de Merlín denotaba una innegable sensación de impotencia. Actualmente mis acciones están restringidas, por lo que solo puedo hablarles brevemente en este límite ambiguo. Por favor, escuchen con atención. Era una balada que llegó a mis oídos, que narraba el destino de la misteriosa isla, convertida en la tierra de las hadas. El mago de las flores se aclaró la garganta 2 veces y luego comenzó a recitar un conjuro como un cantante de ópera. Bienvenida de nuevo, inocente, esta es la ciudad de la reina, profunda e insondable. Se acumula como el agua de lluvia, se amontona como el polvo, se derrite como los copos de nieve, se desvanece como las mentiras. Nuestra esperanza se guarda en un lugar preciado, todavía en la palma de la mano de la reina. Pero, con un poco más de paciencia, dentro de 2000 años aparecerá el niño de la salvación. Que hadas y humanos unan sus manos, que el niño de la salvación salve al mundo. Aunque la luz inicial sea tenue, pase desapercibida y sea desconocida, acuden como polillas a la llama. Ciudad de hierro, mar de carbón, cuando se repele el desastre, la peregrinación será bienvenida. El personal elegido lo guía, el viajero extranjero vela por él, el hijo de la salvación finalmente llega al trono. Quien se sienta en el trono es el verdadero rey. Por favor, lleva una corona manchada de sangre. Resonando como truenos, resonando como fuego.
6 campanas lo anunciarán, así comienza el camino del verdadero rey. Perseguido por la calamidad carmesí, mordido por la calamidad de la más absoluta oscuridad. Un poco de ocio en el trabajo no viene mal, somos descendientes de hadas libres. La esperanza nunca ha sido suficiente. Deseo sinceramente un mañana brillante. La voz que cantaba se fue desvaneciendo gradualmente, y el muro de luz se hizo añicos en respuesta. Arthur se sumergió por completo en ella, violentas fluctuaciones de energía como una estrella fugaz que aparece en el mundo, arrastró una larga cola de fuego, precipitándose hacia la tierra. Auge. Temblores ensordecedores resonaron a lo largo de toda la costa, y llamas acompañadas de una densa humareda se elevaron hacia el cielo. Este método de aterrizaje excesivamente violento alarmó de inmediato a las calamidades arraigadas en este lugar. Siseos que subían y bajaban, y sombras negras gelatinosas, suaves, sin huesos, con solo sus ojos brillando ferozmente, surgieron del subsuelo, pululando hacia el cráter gigante creado por el impacto. Y al mismo tiempo. Gran Bretaña, tierra de hadas, capital Camelot. En el interior del castillo real, construido en la ladera de una enorme caverna, frente al trono supremo, una figura permanecía en silencio. Llevaba una corona, estaba envuelta en lujosas túnicas, su exquisita belleza cubierta por 1000 años de escarcha imperecedera, y miraba fijamente como una estatua hacia la caverna sin fondo. Tal vez presentiendo algo, dirigió su mirada hacia la lejana costa. En la mirada ya de por sí indiferente de la reina del invierno, surgió por primera vez un temblor violento e incontrolable. Apretó con fuerza la lanza negra que tenía en la mano, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Ha venido? El mago de la historia panhumana. Pero, ¿quién ha venido exactamente? En los ojos de Morgan se entrelazaban una frialdad y una tristeza incomprensibles. Capítulo 345. 344. ¿Lea dividida en 3 partes? Capítulo 344. ¿Lea dividida en 3 partes? Estallido. El cañón de la maldición oscura pasó silbando, rozando la ropa de Arthur y explotando en la orilla, corroyendo profundos pozos que emitían humo. Permaneció impasible, paseando entre el bombardeo continuo, mientras observaba la repentina aparición de sombras negras gelatinosas. Estas entidades carecían de inteligencia, sus ataques eran monótonos y desprendían un olor fétido y siniestro. Sus cuerpos columnares no tenían forma fija, solo las pupilas viciosas en sus superficies retorcidas, lo que demostraba su naturaleza malévola y siniestra. Magia maldita altamente corrosiva, simple carne de cañón que gana por pura superioridad numérica. Tras llegar a esa conclusión, Arthur perdió instantáneamente el interés en ellos. Un rayo azul celeste brotó de su cuerpo, transformándose en una brillante red de relámpagos que cubrió toda el área. Acompañado de un denso crujido, el oscuro y sombrío enjambre de topos se evaporó instantáneamente, sin dejar ni rastro de ceniza. La costa volvió al silencio. Arthur sacó de su bolsa la pulsera exclusiva de Chaldea e intentó contactar con Da Vinci. SHH, la pulsera solo emitía estática. No solo estaba bloqueada la comunicación, sino que incluso las funciones básicas habían fallado. ¿Ha suprimido Gran Bretaña las creaciones tecnológicas aisladas? Arthur solo pudo hacer esa suposición, y entonces abrió un portal dimensional frente a él. Lia, Mordred, salgan un momento. En cuanto habló, 2 figuras aparecieron una tras otra. ¿Dónde es esto? Artoria miró a su alrededor, sintiendo la alta concentración de magia en el aire, comparable a la de la era de los dioses, y sus delicadas cejas se fruncieron ligeramente. Gran Bretaña, explicó Arthur concisamente, ha sido completamente despojada del planeta, reescrita y transformada en un dominio totalmente desconocido. No me extraña que tenga un aspecto tan desolado. Mordred contempló la costa. Sobre el mar envuelto en la niebla, no se veía ni un solo pájaro. Arthur echó un vistazo al vasto bosque que se extendía no muy lejos. Una niebla blanca salía continuamente de él, y la visibilidad disminuía rápidamente. La niebla parecía estar viva, aferrándose fríamente a su piel, intentando penetrar en sus huesos. Alzó la mano, capturó una voluta de niebla y frunció el ceño involuntariamente. Esta niebla contiene fluctuaciones mágicas inusuales. La inhalación prolongada podría afectar al cerebro. Al oír esto, Artoria y Mordred activaron inmediatamente su magia, aislando la niebla. Paso atrás. Arthur agitó suavemente la mano, y los 1000 vientos de la autoridad celestial se transformaron en una fuerza repulsiva, suave pero irresistible, que dispersó toda la densa niebla circundante. Vámonos. Necesitamos encontrar a algunos lugareños para preguntarles sobre la situación. Las corrientes de viento se solidificaron bajo sus pies, elevándolos a un punto elevado y llevándolos rápidamente hacia el bosque. Al poco tiempo, Arthur vio un pueblo de fantasía al estilo de los cuentos de hadas del oeste americano. El pueblo estaba rodeado de grandes árboles, con una estructura sencilla, vegetación exuberante por todas partes y vallas torcidas que delimitaban su perímetro. No había niebla dentro del pueblo, pero los árboles de los alrededores seguían envueltos en una densa bruma. Arthur divisó vagamente a muchos aldeanos moviéndose de un lado a otro. Maestro, ¿bajamos y preguntamos?
Mordred estaba ansioso por intentarlo. De acuerdo. Arthur reflexionó un momento y luego condujo a los dos a un lugar apartado del pueblo, fingiendo una apariencia polvorienta y desgastada por el viaje. En la plaza del pueblo, varios aldeanos con aspecto de hombres lobo, con orejas y colas puntiagudas, jugaban al fútbol. Cuando vieron a Arthur y a sus compañeros, primero se quedaron paralizados, luego sus rostros reflejaron una mezcla de emoción, entusiasmo y regocijo ante la desgracia ajena. Oh, oh, oh. Nuevos compañeros han llegado de nuevo. El líder de los hombres lobo mostró su boca con colmillos, sacó la lengua y soltó una risita. ¿Parecen del clan del viento? ¡Qué lástima! Les han arrancado las alas. ¿Qué gran error habrán cometido? Compañeros. ¿Clan del viento? ¿Cometí un error? Arthur alzó la mano, indicándoles a los dos que estaban detrás de él que mantuvieran la calma, con una leve sonrisa en el rostro. Disculpe, ¿dónde está este lugar? Al ver la expresión de confusión de Arthur, la satisfacción maliciosa del hombre lobo se hizo más evidente y estalló en carcajadas. Imposible. ¿Tal amnesia total? ¿Cuánto tiempo llevas vagando por el bosque sin nombre? Toga. ¿Por qué gritas otra vez, imbécil? Un elfo con delicadas alas en la espalda y rasgos apuestos se acercó, escudriñando a Arturo y a sus compañeros con una mirada crítica. Oh. Arobaromía. Ven a ver. Son nuevos compañeros del clan del viento. Doga saludó alegremente. Arobaromía batió orgullosamente sus magníficas alas, con un tono de pesar. Por favor, no me metas en el mismo saco que ellos. Estos tipos ni siquiera tienen alas. ¿Y esas dos damas todavía llevan armadura de hierro? Un robusto enano barbudo se asomó por una ventana, adivinando con voz atronadora. Tal vez sean caballeros hada de algún territorio, exiliados al bosque sin nombre por infringir la ley. Onpam, eso no importa. Preguntémosles primero, esa es nuestra regla, no sirve. No sirve. Arobaromía estaba a mitad de su frase cuando Doga agitó la mano en señal de burla. Estas pobres almas han estado vagando por el bosque sin nombre durante demasiado tiempo. No recuerdan nada. Arthur sostuvo sus miradas, retratando a la perfección la confusión y la impotencia de un amnésico. Veo, las hadas intercambiaron miradas, la atmósfera se tornó tensa por un instante, pero luego todas esbozaron una sonrisa al unísono. Entonces solo nos queda cuidar de ti. ¡Qué maravilla! Tenemos nuevos compañeros. Doga estaba eufórico. Recién llegados. Bienvenidos al pueblo del no retorno, Cornualles. Arobaromía dio una palmada. Iré a avisar a todos inmediatamente. Esta noche tendremos otro banquete de bienvenida. Onpama sintió con una risita. Claro, claro. Somos todos unos inútiles sin ningún lugar a donde ir. Vivamos aquí, amándonos los unos a los otros. Sus palabras estaban cargadas de autocrítica y una especie de magnanimidad derrotista. Arthur, Artoria y Mordred intercambiaron miradas, comprendiendo al instante la naturaleza de este lugar. Un lugar de exilio. Gracias a todos por su amabilidad. Nos quedaremos un tiempo hasta que recuperemos la memoria, dijo Arthur asintiendo. Por supuesto, no hay problema. El entusiasta Doga se dio una palmada en el pecho para tranquilizarlo. Bajo la guía del enérgico Doga, los tres fueron conducidos rápidamente a una casa de madera relativamente sólida. Al abrir la puerta de madera que crujía, un leve aroma a hierba y madera se desprendió del aire. El interior estaba amueblado de forma sencilla. Una mesa de madera, unas pocas sillas y una cama simple contra la pared. Sin embargo, la casa de madera no estaba vacía. Frente a la cama, una jovencita permanecía sentada en silencio. Sostenía un bastón mágico, vestía con sencillez, llevaba el pelo rubio recogido en dos trenzas y un sombrero rústico. Al oír que se abría la puerta, levantó la vista como un animal joven asustado, y varias miradas se encontraron al instante y se quedaron congeladas en el aire. Artoria estaba atónita. Los ojos de Mordred también se abrieron de par en par. Porque ese rostro joven, teñido de timidez y confusión, era claramente el de Artoria antes de que sacara la espada de la piedra. Y después de que la niña vio claramente las tres figuras en la puerta, se aterrorizó aún más. Su mirada se movía con cautela de un rostro a otro, alternando entre Artoria y Mordred, que eran casi idénticos al suyo. Por un instante, la atmósfera en la pequeña casa de madera fue increíblemente sutil. Arthur observó los tres rostros de Lia, similares pero claramente diferentes, que tenía delante, y un leve tic en su ojo se produjo en su mirada. Uno era majestuoso y digno, otro era rebelde y salvaje, y otro, era débil, lamentable e indefenso. ¿Qué fue esto? ¿Una especialidad de Gran Bretaña? Arthur reprimió la extraña sensación que sentía en el corazón, con la mirada fija en la chica presa del pánico y la voz lo más tranquila posible. Encantado de conocerle. ¿Puedo preguntarle quién es usted? Capítulo 346. 345. Hijo de la profecía. Capítulo 345. Hijo de la profecía. Yo, no lo recuerdo. La voz de Caster era apenas un susurro, cargada de pánico y miedo sin disimular. Se aferró con fuerza al bastón entre sus brazos, acurrucada junto a la cama, intentando desaparecer de la vista de Arthur y los demás.
Cuando desperté, ya estaba aquí. No recuerdo nada y amnesia. Artoria y Mordred fruncieron ligeramente el ceño, pensando inmediatamente en la extraña niebla del bosque que podía erosionar la mente. Quizás, esta chica que tenían delante era la que realmente se había perdido en el bosque sin nombre durante demasiado tiempo. Pero ese rostro y Arthur también pensó en la niebla, pero su mirada estaba fija en el bastón que la chica sostenía con fuerza. El mango de metal negro del bastón era recto y pulcro, adornado con accesorios dorados en forma de corona, con un zafiro incrustado en la parte superior, rodeado y envuelto en madera antigua. El diseño del bastón era extremadamente ornamentado, creando un contraste absurdo con el vestido de tela rústica que llevaba, más propio de un artículo de lujo digno de una princesa. Esto también le recordó a Arthur la canción que el mago sin escrúpulos había entonado no hacía mucho. El báculo elegido lo guía, el viajero extranjero vela por él, el niño de la salvación finalmente llega al trono. Una cara de Lia apareciendo en Gran Bretaña, sosteniendo un bastón que muy probablemente era el bastón elegido. A Arthur le resultaba difícil considerar a la otra persona un simple transeúnte, pero, en su opinión, la magia de la chica era lamentablemente débil. Si la hada licántropa Dogia del pueblo apenas podía igualar la fuerza de un Servant de tercera categoría, entonces esta chica ni siquiera podía ser considerada una magus cualificada. ¿Era ella realmente la niña de la profecía? Tal vez al percibir que la mirada escrutadora de Arthur se posaba sobre ella durante demasiado tiempo, las mejillas de Caster se sonrojaron y se puso cada vez más inquieta. Disculpe, ¿hay algo inapropiado en mí? Claro que no, ¿cómo decirlo? Arthur reaccionó de inmediato y, tras pensarlo brevemente, decidió seguir su infalible intuición. En realidad, ninguno de los tres somos hadas. Rompió sin rodeos la sutil atmósfera que existía entre ellos. Venimos de fuera de Gran Bretaña para investigar el fenómeno del colapso que está destruyendo gradualmente el planeta. No había falsedad en sus palabras, lo que provocó que Caster levantara la vista de repente. En sus ojos de hada, el mundo siempre había sido una tormenta interminable de mentiras y malicia. Detrás de las palabras entusiastas de las hadas se escondía la turbia oscuridad de los deseos impuros. Aunque pronunciaran las palabras más inofensivas, sus corazones estaban enredados en ruidos nauseabundos. Pero las palabras de estas personas que estaban frente a ella eran puras. Era de un azul celeste claro que nunca antes había visto, como el cielo después de la lluvia. ¿Todo lo que dijo era cierto? Esta gente realmente venía de fuera de Gran Bretaña. La mirada de Caster recorrió involuntariamente los rostros de Artoria y Mordred. Al contemplar dos rostros tan parecidos al suyo, pero llenos de confianza y arrogancia, su corazón latía con fuerza. No es eso. Una cierta suposición en su corazón estaba casi en la punta de su lengua, pero su arraigada timidez la mantuvo firmemente en su garganta. Pum, pum, pum. Se oyó un suave y rítmico golpeteo, y una pequeña figura se asomó por la rendija de la puerta. Era una niña hada sin nombre, de pelo azul, de unos 13 o 14 años, vestida con harapos y descalza. Parecía frágil, con moretones por todas las manos, los pies y las alas delgadas, y hablaba con la mirada baja, con una voz tan suave que parecía que se iba a quebrar. Disculpen, todos, el banquete está a punto de comenzar. ¿Podrían? El hada sin nombre se acurrucó tímidamente junto a la puerta, con la voz llena de miedo, como si el simple hecho de hablar pudiera provocar una reprimenda. Su llegada disipó al instante el ambiente franco que reinaba en la casa de madera. Lo siento. Lo siento. Si estoy molestando a alguien, me iré inmediatamente. El hada sin nombre también notó el ambiente incómodo, se disculpó repetidamente y se dio la vuelta para huir. Un momento. Arthur la llamó, recorriendo con la mirada sus numerosas heridas, para luego mirar por la ventana hacia el cielo aún brillante. Todavía es temprano, antes de que anochezca, ¿por qué tanta prisa por empezar el banquete? Yo, no lo sé, lo siento, el hada sin nombre tembló aún más, con lágrimas en los ojos, temerosa de que su ignorancia enfureciera a los demás. Su lastimera y asustada apariencia de pájaro hizo que los demás que estaban cerca fruncieran el ceño. No se ponga nervioso, gracias por avisarnos, adelante. Arthur suavizó su tono, pues no quería presionar más a esa pobre hada. Los cuatro siguieron al hada sin nombre y pronto llegaron a la plaza central del pueblo. Varias mesas largas de madera ya estaban colocadas, y Dogia y otras hadas trabajaban con entusiasmo, mientras el aroma de la carne asada y el dulce olor de la cerveza llenaban el aire. Oh, oh. Nuestros nuevos compañeros están aquí. Vengan a sentarse aquí. Dogia siempre parecía muy entusiasta, e incluso les dio especialmente a Arthur y a los demás los mejores asientos en el banquete. Arobalomía creó un ambiente elegante en el banquete, mientras que Onzan charlaba informalmente con Mordred, claramente interesado en su armadura de hierro. Durante un tiempo, el ambiente de la fiesta fue extraordinariamente animado. Las hadas comieron carne con avidez y bebieron cerveza en grandes copas, como si quisieran quemar toda la pasión de sus vidas en ese momento. Arthur alzó su copa de vino, chocando hábilmente las copas con Dogia y las demás hadas. Tras varias rondas, logró extraer mucha información clave a las hadas desprevenidas.
Esta tierra, separada por el mar y el muro de luz, se llamaba País de las Hadas Gran Bretaña, un mundo alternativo donde las hadas eran omnipresentes. Las hadas que habitaban este lugar tenían apariencias diversas y estaban divididas en 6 clanes principales. Existía el clan de la tierra, al que le encantaba la forja y los talleres. Existía el clan del viento, cuyos miembros eran excepcionalmente bellos y hábiles para transmitir mensajes. Estaba el clan Fan, cuyos miembros eran sencillos pero de complexión robusta, y se enorgullecían de su fuerza. En cuanto a los otros 3 clanes, según Dogia y otros, el clan Hada y el clan Espejo ya se habían extinguido, y solo quedaba un miembro del clan real. Cuando Arthur le preguntó al borracho Dogia si el clan real era el gobernante del país de las hadas, se encontró con burlas descaradas. No seas tonto, recién llegado. La reina del invierno, que reina sobre los 6 grandes clanes y ha mantenido un poder absoluto durante 2000 años, el exaltado Dogia se tambaleó, golpeó la mesa, se puso de pie, alzó su copa y gritó a todos. Al maldito Morgan. Oh, oh, oh. Sonido metálico. La copa de vino que Artoria tenía en la mano se le resbaló de repente, derramando cerveza por todas partes, pero afortunadamente, las hadas, absortas en su jolgorio, no se percataron de nada. Madre. Los ojos de Mordred reflejaban sorpresa e incredulidad, pero Arthur le apretó el hombro, indicándole que se calmara. Al mismo tiempo, su atención se centró en Caster, que estaba a su lado. Cuando oyó a las hadas quejarse de la tiranía de Morgan y comentar con regocijo cómo el reinado de la reina está destinado a ser derrocado por el niño de la profecía, su expresión se volvió inusualmente compleja. Era una mezcla de miedo, confusión, resistencia y una leve, casi imperceptible y sensación de responsabilidad. Al ver esa expresión, las últimas dudas de Arthur se desvanecieron. No había error. Ella era la llamada niña de la profecía. El banquete desenfrenado y de espíritu libre fue llegando a su fin gradualmente entre los cantos y la bebida salvaje de las hadas. Tú. Dogia, harto de comida y bebida, volcó la mesa y las sillas que tenía delante y le gritó al hada sin nombre, que temblaba en un rincón. ¿Qué haces parado ahí? Date prisa y limpia este lugar. ¿Tengo que explicártelo todo? ¡Qué inútil! Onzam se cruzó de brazos y resopló. Date prisa. Siempre estás perdiendo el tiempo. ¿Acaso quieres más heridas en tu cuerpo? Arobalomía negó con la cabeza con desdén. No seas perezoso ahora. La cálida hospitalidad durante el banquete y el comportamiento imperioso ahora formaban un contraste escalofriante. Las hadas de los alrededores estaban acostumbradas a esto, e incluso soltaban carcajadas. Mientras tanto, el hada sin nombre, que se había acercado apresuradamente, se mostraba sumisa y muy proactiva. Sí, sí. No hay problema. Gracias a todos por darme trabajo. Esta escena parecía un caso de acoso deliberado. Las miradas de Artoria y Mordred se volvieron frías, y Arthur se puso de pie lentamente. No. Caster percibió su intención, levantó la mano para tirar de su ropa y le susurró un recordatorio. El propósito es la fuerza motriz y la fuente de la existencia de un hada. Cada hada nace para cumplir un propósito determinado. Hizo una pausa y luego miró al hada sin nombre, que estaba limpiando el desorden en medio de las reprimendas de muchas hadas. Y esa niña incluso ha perdido su nombre, Arthur lo comprendió al instante. Se trataba de un hada que había perdido su razón de ser. ¿Qué le sucede a un hada que ha perdido su propósito? Reprimió todas sus emociones y preguntó con calma. Caster apretó con más fuerza el bastón elegido y, después de un rato, balbuceó su respuesta. Ella, se irá perdiendo poco a poco, lo olvidará todo, se convertirá en un cascarón vacío que vagará por el mundo y, finalmente, se encaminará hacia la muerte aturdida, o bien, quedará maldita y se convertirá en las algas negras, Mors, que nadie se atreve a tocar. Algas negras y Arthur recordaba las criaturas blandas y malditas que habían emergido del suelo cuando desembarcó por primera vez en la isla. Respiró hondo, apartó la mano de Caster y caminó hacia el caótico salón del banquete. Déjame ayudarte. Su voz no era fuerte, pero hizo que el hada sin nombre levantara la vista asustada, sin poder creer lo que oía. ¿Qué dijiste? Le dije. Te ayudaré a limpiar. Arthur repitió con una sonrisa, luego levantó un dedo para invocar 1000 vientos, enviando los utensilios uno por uno a una bola de agua condensada mágicamente para su limpieza. Artoria y Mordred intercambiaron una sonrisa y rápidamente dieron un paso al frente para ayudar. Caster se quedó mirando sus espaldas, atónito. Viajeros extranjeros procedentes de fuera de Gran Bretaña y podrían ser ellos el rayo de luz en medio de esa tormenta interminable de malicia. Capítulo 347. 346. La reina te invita. Capítulo 346. La reina invita. En medio de los incesantes agradecimientos del hada sin nombre, Arturo y sus 3 compañeros la siguieron hasta las afueras del pueblo. Esta zona ya no estaba protegida por la valla. Bestias hambrientas y criaturas malditas llamadas Mors vagaban en las sombras, y los aullidos lejanos de los lobos se oían con claridad. La morada del hada sin nombre no era más que un gran árbol que apenas ofrecía refugio del viento y la lluvia. Se quedó de pie junto al árbol, nerviosa e insegura de cómo entretener a aquellos distinguidos invitados.
Aquí no es muy seguro. Mordred miró a su alrededor, con su espada real ya en la mano sin darse cuenta. Artoria asintió. Es mejor hablarlo con los aldeanos. No vivas más sola afuera. Por favor, no. Interrumpió rápidamente el hada sin nombre. Si las hadas me ven regresar al pueblo con todos ustedes, seguramente causará problemas, así que, su humilde actitud, inclinándose hasta el polvo, profundizó la confusión en el corazón de Arthur. En cualquier caso, primero eliminemos a las bestias mágicas de por aquí. Les dirigió a Artoria y a Mordred una mirada significativa, y ellas comprendieron. Tras acomodar al hada sin nombre bajo el árbol, se adentraron juntos en lo profundo del bosque. Caster miraba al hada sin nombre con ojos complejos, como si viera su propio reflejo en la otra persona. ¿No hay manera de darle a las hadas un nuevo propósito? ¿Cómo, por ejemplo, darle un nuevo nombre? La repentina voz de Arthur la sobresaltó, casi haciéndola blandir su bastón contra él. Ella frunció el ceño y explicó. El nombre de un hada es la manifestación de su esencia. Un nombre nuevo no puede compensar la falta de identidad. Caster frunció los labios, como si hubiera tomado algún tipo de decisión, y propuso. Yo, puedo ayudar a crear una sencilla barrera mágica. Aunque no puede bloquear a poderosas bestias mágicas, al menos puede impedir que se acerquen los animales salvajes comunes. ¿Puedes usar magia? Arthur giró la cabeza, con un atisbo de curiosidad en los ojos. Ya sea en la historia de la humanidad o en este reino casi mágico, las hadas son una raza nacida con un dominio de lo misterioso. Su poder proviene de su linaje, sin necesidad de los tediosos encantamientos y hechizos que realizan los humanos. A ojos de las hadas, la magia no es más que un truco indirecto e ineficiente. Ah, sí, un profesor me enseñó antes. Caster se sentía culpable bajo la mirada de Arthur, sus ojos se movían nerviosamente y su voz se volvía cada vez más suave. Al verla así, Arthur, con expresión impasible, cambió de tema y soltó una bomba. Eres el niño de la profecía, ¿verdad? Los ojos de Caster se abrieron de repente, su cuerpo tembló violentamente ante esta revelación repentina y retrocedió repetidamente. No. No lo es. ¿Cómo podría serlo? Ella lo negó instintivamente, agitando las manos presa del pánico, como si el título de hija de la profecía fuera una maldición aterradora. Arthur no refutó, solo la miró con ojos tan serenos como el agua. Bajo su mirada silenciosa, las protestas de Caster se fueron desvaneciendo poco a poco, hasta disolverse por completo en un silencio abatido. Después de un buen rato, finalmente bajó la cabeza y resopló con autocrítica. Una chica de campo rústica y débil como yo, es realmente extraño que pienses que soy la niña de la profecía. No me malinterpretes, Arthur negó con la cabeza, no me hago ilusiones sobre el niño de la profecía. En mi opinión, eres tú, nada más. Sus palabras no reflejaban ninguna expectativa respecto a un salvador, ni la consideraba un instrumento para ser analizado. Solo se trataba de una indagación sobre la profecía en sí misma. En medio de la interminable tormenta de malicia, un cálido rayo de luz pareció penetrar, iluminando su corazón, que siempre estaba lleno de pesimismo y suspiros. Caster alzó la vista aturdida. Era la primera vez, aparte de aquella estrella, que sentía una presencia tan clara y estable. La chica se aferró con fuerza a su bastón de selección, reunió valor y pronunció su verdadero nombre. Yo soy Artoria Caster. La niña de la profecía del reino de las hadas. Arthur Pendragon. Mientras le devolvía su verdadero nombre, Arthur pensó para sí mismo. ¿Es porque es Caster que usa magia? No pudo evitar pensar en la peculiar niebla del bosque sin nombre y en la habitual autocrítica de la chica. Una niña de la profecía sin confianza en sí misma, ¿por qué aparecería en una aldea tan aislada? La respuesta parecía estar aflorando. El bastón de selección la guía, el viajero extranjero vela por ella, y la niña de la salvación finalmente llega al trono. Arthur recitó lentamente la canción profética que había escuchado de Merlín, con la mirada fija en ella con seriedad. Caster, ¿de verdad quieres derrocar a Morgan y llegar al trono? La pregunta fue directa y tajante. Caster se quedó paralizada al oírla. Su silencio lo decía todo. Su corazón estaba confundido y se resistía. No tenía la sensación de ser la niña de la profecía y nunca había pensado en convertirse en enemiga de la reina que había gobernado el reino de las hadas durante 2000 años. Saldremos a primera hora de la mañana. Arthur pudo intuir la mayor parte por sus expresiones cambiantes y expresó directamente su postura. No tienes que obligarte a venir con nosotros. ¿Qué clase de lugar es realmente el reino de las hadas, y qué clase de ser es esa reina? Lo comprobaré con mis propios ojos. Estas palabras, si bien reconocían al hijo de la profecía, también devolvían a Caster el poder de elección. La decisión de permanecer en aquel pueblo abandonado por sí mismo o emprender la peregrinación que tanto temía, dependía completamente de ella. Caster abrió la boca, pero al final solo balbuceó una excusa. Yo iré primero a ayudar a colocar la barrera. Dicho esto, se dio la vuelta y huyó, como si escapara, preparándose para levantar la barrera mágica. Auge. Un estruendo sónico aterrador, que sacudió la atmósfera, llegó desde lo alto de Cornwall Village.
El estridente ruido perforó los tímpanos de todos, seguido de una poderosa y sofocante fluctuación de energía mágica que arrasó toda la zona como una tormenta. ¿Qué está sucediendo? Mordred, rodeada de relámpagos rojos, regresó al instante, con las manos aferradas a la empuñadura de su espada y una expresión grave. Este sentimiento es de la raza de los dragones. Artoria protegió al hada sin nombre, mirando hacia el pueblo con sorpresa e incertidumbre. Arthur alzó la vista. Algo que se movía a gran velocidad ya había trazado una estela larga y estrecha en el cielo. ¿Así que hay dragones en el reino de las hadas? Volvamos y veamos. Levantó la mano y gritó, e inmediatamente todos volvieron la vista hacia el pueblo. Antes incluso de que se acercaran a la plaza central, los gritos y alaridos aterrorizados de las hadas ya les habían perforado los oídos. Caballero hada. ¿Por qué? Ya no podemos permitirnos el impuesto de existencia. Estamos perdidos. Es el Lancelot más fuerte. ¿Lancelot? Al oír ese nombre, Arthur y los demás intercambiaron miradas, con la sorpresa reflejada en sus ojos al mismo tiempo. ¿Era el Lancelot que conocían? Pero, ¿acaso el reino de las hadas no estaba gobernado por Morgan? ¿Los traicionó de nuevo? Cuando Arthur y su grupo llegaron al lugar, vieron a Dogia y a las demás hadas postradas en el suelo, temblando como coladores, sin atreverse siquiera a levantar la cabeza. Ante ellos, una pequeña figura flotaba silenciosamente en el aire. Con el rostro oculto por unas gafas, lucía una larga melena plateada que le llegaba hasta la cintura, y la prenda que le cubría todo el cuerpo se parecía menos a una armadura y más a una especie de robot de ciencia ficción. Su postura era elegante y fría, y el poder del dragón que emanaba de ella hacía que el aire se volviera denso y pesado. La mirada de Lancelot recorrió a las hadas postradas, escudriñando cuidadosamente a Arthur y a los demás que acababan de llegar, más precisamente, su mirada se fijó en el rostro de Arthur. Tras repetidas confirmaciones, retrajo lentamente las protecciones de los brazos, que parecían cuchillas, y habló con una voz mecánica y sin emoción. Viajeros extranjeros, la reina solicita su presencia. Capítulo 348. 347. Llamada Esperanza, ¿cuál es la respuesta a la promesa? Capítulo 347. Llamada Esperanza, ¿la respuesta a la promesa? Frente a este invitado no deseado y engreído, la atención de Arthur se centró principalmente en la frase la reina ha invitado. ¿Eres Lancelot? Su pregunta, aparentemente casual, hizo que la respiración de las hadas postradas en el suelo se entrecortara. ¿Cómo se atreve a hablarle al caballero hada más poderoso con un tono tan irrespetuoso? Lancelot asintió con firmeza, y sus gafas se ajustaron y cerraron automáticamente, dejando al descubierto un rostro sereno y juvenil. Soy Lancelot, un caballero de las hadas condecorado personalmente por su majestad la reina. Su voz carecía de inflexión, como la de una máquina programada de antemano. Por orden de la reina, he venido expresamente para invitar al viajero extranjero a la capital, Camelot, para una reunión. ¿Por qué quería Morgana del país de las hadas verlo? ¿Qué relación tenía con Artoria y Mordred? ¿O acaso poseía magia profética y su verdadero objetivo era la hija de la profecía, Caster? Los pensamientos se agolpaban en la mente de Arthur y, finalmente, miró a la joven rígida que estaba a su lado. Miró a Caster, que estaba presa del pánico, y esbozó una sonrisa ligeramente apenada. Parece que nuestra despedida será antes de lo previsto. ¿Eh? La mente de Caster se quedó en blanco, e instintivamente jadeó. ¿Él iba a conocer a la reina del invierno que gobernó Gran Bretaña durante 2000 años? ¿La existencia más poderosa a la que todas las hadas temían? Caster quiso disuadirlo, pero las palabras se le atascaron en la garganta y no supo qué postura adoptar. ¿El niño de la profecía? Incluso ella misma se resistió a ese título. Arthur no interfirió en la lucha interna de la joven. Se dio la vuelta y caminó tranquilamente hacia el hada sin nombre que se escondía tras Artoria. No viniste aquí porque cometiste un error, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a venir con nosotros? Al oír su voz, el hada sin nombre tembló violentamente. No se atrevió a alzar la vista, limitándose a responder con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Yo, no tengo ningún propósito, mi memoria se ha vuelto muy mala, incluso he olvidado mi nombre, y siempre soy tan torpe. Su voz estaba llena de desesperación y frustración. Perder el propósito de uno mismo equivalía a entrar en la muerte. Esto era de conocimiento común en el país de las hadas. ¿A dónde más podía ir, marginada incluso en el pueblo más miserable, y constantemente en riesgo de convertirse en una mors? No te preocupes. Bajo la mirada inquisitiva del hada sin nombre, Arthur alzó la mano y la posó sobre su desordenado cabello corto azul, acariciándolo suavemente 2 veces. Te ayudaré a encontrarlo de nuevo ahora mismo. En el instante en que pronunció esas palabras, un brillante resplandor estelar brotó de la palma de su mano, transformándose en un velo cálido y tenue que la envolvió. Allí donde llegaba la luz, las horribles cicatrices se disolvían poco a poco, dejando al descubierto piel nueva. Ojos apagados que recuperaron su vitalidad, y miembros marchitos que volvieron a llenarse de vida. Esperanza. La voz de Arthur resonó con claridad, sus palabras como un juramento grabado en el alma.
Esta palabra que representa la esperanza es tu nombre, y el propósito que te confiere, el hada sin nombre no. La niña hada llamada Esperanza lo miró fijamente con la mirada perdida, mientras las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro. Se trata de permanecer a nuestro lado y ser testigos juntos de un futuro de infinitas posibilidades. Y Esperanza Iope pronunció su propio nombre en voz baja, sintiendo que algo echaba raíces y brotaba dentro de su corazón, antes vacío. Esta escena sumió a todas las hadas presentes en un silencio sepulcral. Los ojos de la conflictiva Caster se abrieron de par en par, las cejas del gélido Lancelot se fruncieron y las hadas postradas en el suelo temblaron de excitación. ¿Darle nueva vida y un nombre a un hada que había perdido su propósito? Esto fue un milagro que ni siquiera la reina del invierno pudo lograr. Tras haber hecho todo esto, Arthur parecía haber resuelto simplemente un asunto trivial. Dio una palmada, haciendo una señal al aturdido Lancelot. Muy bien, adelante. Y ningún problema. Lancelot lo miró fijamente. Tras un instante, su voz mecánica mostró un ligero temblor por primera vez. Percibo un aura similar. Todos ustedes deberían poder volar, ¿verdad? Justo cuando Lancelot estaba a punto de ascender rápidamente, un grito que reprimía los sollozos provino de atrás. Espere, por favor. Caster se aferró con fuerza a su bastón de selección, usando todas sus fuerzas para gritarle a la espalda de Arthur que se alejaba. Yo también quiero ir. En lugar de languidecer en este pueblo abandonado a sí mismo, era mejor viajar con esa luz de las estrellas que traía milagros. Aunque el camino que tenía por delante era lo desconocido que temía, mientras él estuviera allí Arthur se dio la vuelta, con lágrimas aún en el rostro de la joven, y sonrió. Entonces vámonos. Una ráfaga de viento elevó al grupo hacia el cielo, siguiendo la estela plateada de luz que tenían delante, dirigiéndose a toda velocidad hacia Camelot. Y en las afueras del bosque sin nombre, una figura emergió lentamente de la sombra de los árboles, con la mirada fija en el cielo. El elegante príncipe Oberón, con el rostro ahora desprovisto de sonrisa alguna, reflejaba solo una profunda tristeza. No esperaba que Morgan enviara directamente a Lancelot y murmuró en voz baja, con un tono que denotaba disgusto por sus planes frustrados. Invitar directamente a la niña de la profecía y a las variables del mundo exterior a la ciudad real, ¿qué es exactamente lo que está pensando? La situación había superado por completo sus expectativas. Oberón entrecerró los ojos y finalmente desvió la mirada hacia otra dirección. Primero solo puedo ir a Salisbury. Espero que el hermoso y amable jefe del clan del viento pueda darme buenas noticias. A la mañana siguiente. Cuando el primer rayo de sol se abrió paso entre las nubes, una magnífica e inimaginablemente grandiosa ciudad real de un blanco puro apareció ante los ojos de todos. Camelot. A diferencia de la capital custodiada por los caballeros de la mesa redonda en la historia panhumana, la ciudad que tenían ante sí se asemejaba a una fortaleza de acero fría, majestuosa e inaccesible. Ni siquiera tuvieron tiempo de apreciar plenamente el singular paisaje antes de que, liderados por Lancelot, llegaran directamente a la cima de la ciudad real. La sala del trono. Dos hadas con cabeza de caballo, ataviadas con armadura de bronce y empuñando largas lanzas, abrieron de golpe las pesadas puertas y anunciaron en voz alta: Postraos. Ofreced tributo. Adorad. Servid. Que los 6 jefes de clan, los 30 embajadores y los 100 funcionarios aquí reunidos inclinen la cabeza. El rey que expandió territorios. El rey que estableció el país de las hadas. Esto es ante su majestad la reina Morgan. Estas son las sagradas palabras de su majestad la reina Morgan. Ante su majestad la reina Morgan, el viajero extranjero tiene una audiencia. Dentro del espacioso salón, los súbditos del país de las hadas se arrodillaron en 2 filas. A la izquierda del trono de Jade, los caballeros hadas Lancelot, Gawain y Tristán saludaron con las manos sobre el pecho. A la derecha del trono de Jade, Woodward, jefe del clan Fan, elegantemente vestido, permanecía de pie solo. Junto a él, flotaban las proyecciones mágicas de Aurora, jefa del clan del viento, y Spriggan, jefe del clan de la tierra. Los anuncios resonaron en el vacío salón real, entrelazándose con las diversas miradas de las hadas, tejiendo una gigantesca red sagrada pero inquietante. Arthur, caminando al frente, soportó las miradas palpables de todas las hadas mientras entraba en el salón real, alzando la vista. En el frío y lujoso trono de jade con barandilla de lanzas, una figura ataviada con túnicas resplandecientes permanecía sentada en silencio. Madre y la impulsiva intervención de Mordred quedó paralizada en su garganta por la mirada indiferente de Morgan. Soy la única gobernante del país de las hadas. Morgan Le Fay. Tras revelar su identidad, Morgan se levantó del trono, su mirada recorrió a Artoria y a Mordred, y de principio a fin, se centró únicamente en una persona. En esos ojos se reflejaban miles de años de hielo y nieve, pero bajo el hielo, un torrente imperceptible se precipitaba. Los asuntos de la historia panhumana no son más que nubes fugaces. Ahora, solo tengo una pregunta. Morgan miró fijamente a los pálidos ojos de Arthur, transformando 2000 años de espera y soledad en una pregunta que traspasó el alma. Arthur Pendragon, ¿dónde está la respuesta que me prometiste? Capítulo 349. 348.
El luto es en vano, los perros salvajes bloquean el camino. Capítulo 348. El luto es inútil, los perros salvajes bloquean el paso. La sala del trono estaba en absoluto silencio. Todas las hadas se postraron en el suelo, respirando con cautela, temiendo perturbar al frío e implacable monarca. Los ojos de Morgan, que habían reflejado 1000 años de soledad y espera, se convirtieron ahora en una tormenta de escrutinio, inmovilizando a Arthur firmemente en su sitio. ¿Promesas? ¿Respuestas? En la propia percepción de Arthur, nunca había existido ningún recuerdo relacionado con la hada consorte Morgan, ni con la reina de las hadas. Pero las emociones extremadamente complejas que se reflejaban en sus ojos eran demasiado reales para ser fingidas. La duda lo invadió. Tras un momento de silencio, cuando las hadas pensaron que la presión de la reina lo había aplastado, volvió a hablar con calma. No puedo responder a tu pregunta, porque antes de eso, yo también tengo mis propias preguntas. El tono de Arthur cambió repentinamente, tomando la iniciativa. Reina Morgan, parece que nos conoce, o mejor dicho, me conoce a mí, muy bien. Primero, ¿podría decirme qué es exactamente este supuesto país de las hadas? ¿Y cómo supo de nuestros orígenes? La serie de contrapreguntas solidificó instantáneamente el ambiente en toda la sala del trono. Alguien se atrevió a hablarle así a su majestad la reina. Tanto Gawain como Tristán mostraron su disgusto, y Woodward dejó escapar un resoplido frío por las fosas nasales, lleno de intenciones asesinas. Lancelot, sin embargo, mantuvo la mirada baja, absorto en sus pensamientos. Morgan se quedó paralizada. Miró el rostro de Arthur, familiar pero a la vez desconocido, y sus dedos se apretaron inconscientemente. ¿Es así? ¿El momento no es el adecuado? La tormenta en sus ojos amainó y se enfrió a una velocidad visible, transformándose una vez más en un escalofrío desgarrador. Morgan regresó a su trono de jade, como si la demostración de emociones complejas de hacía un momento no fuera más que una ilusión. ¿Qué clase de lugar es el país de las hadas? Susurró suavemente, con un tono de voz que denotaba cansancio y autocrítica que nadie podía comprender. Esta es una tierra de interrupciones innecesarias para la historia panhumana, y mi único refugio. Volvió a alzar la cabeza, mirando a Arturo y a su grupo con la misma mirada que usaría para las hormigas bajo sus pies, llena de la majestad y la indiferencia del monarca. Con respecto a tu actualidad versión, no tengo nada que decir. Puedes irte. Sus frías palabras carecían de emoción, como si espantaran con indiferencia a unos cuantos insectos insignificantes. Dos hadas con cabeza de caballo comprendieron de inmediato y dieron un paso al frente con largas lanzas, dispuestas a expulsar a esos maleducados viajeros extranjeros. Salir. Arthur golpeó con el dorso de la mano a las dos hadas con cabeza de caballo, haciéndolas volar y estrellarse pesadamente contra el suelo con un fuerte estruendo. No solo no tenía intención de marcharse, sino que dio un paso al frente, quedando frente a frente con la reina, sentada en el trono de jade. Puede que no tengas nada que decir, pero yo tengo muchísimas preguntas. Callarse la boca. Woodward se lanzó hacia adelante, sus ojos bestiales brillaban con ferocidad, y una densa magia mezclada con un olor a pescado se transformó en un impacto tangible que se precipitó hacia ellos. No seas insolente delante de su majestad. La temperatura en los ojos de Arthur descendió bruscamente, y un brillante relámpago crepitó en la punta de sus dedos, deslumbrante y letal. Al ver el tenso enfrentamiento entre ambos, las hadas postradas en el suelo intercambiaron miradas, como si anticiparan algo. Woodward, retírate. Morgan apartó a Woodward con un gesto, mirando a Arthur desde arriba, con cada palabra aparentemente apretada entre dientes. ¿Vas a ser mi enemigo? Fue una declaración fría antes de la batalla, pero Arthur percibió un rastro de resentimiento reprimido en el eco persistente de sus palabras. Era como si me preguntara, ¿acaso tú también te atreverás a enfrentarme? Arthur volvió a mirar a las pocas personas que estaban detrás de él. Artoria y Mordred observaban a la familiar pero a la vez desconocida Morgan con expresiones complejas. Caster se aferraba nerviosamente a su ropa y Ope bajó la cabeza, sin atreverse a hablar. ¿Castor? La repentina pregunta de Arthur hizo que Caster se detuviera, y luego asintió con la cabeza profundamente. Tras recibir su tácito consentimiento, Arthur volvió a dirigir su mirada hacia Morgan. Si somos enemigas es algo que usted, como reina, debe decidir. Quiero saber, ¿cómo ve usted a la niña de la profecía? La mirada de Morgan recorrió ligeramente el rostro ansioso de Caster, como si observara una piedra al borde del camino, y habló con calma. Mientras ella no emprenda esa peregrinación, viva o muera, no es asunto mío. Su implicación era dejar que las cosas siguieran su curso. Al oír esto, Caster forzó una sonrisa más fea que un llanto. Al fin y al cabo, ni ella misma sabía qué hacer a continuación, así que la respuesta de Morgan le produjo un suspiro de alivio. Pero Arthur no había fruncido el ceño desde que entró en la sala del trono. La situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. El Morgan que tenía delante era un hada, completamente diferente del consorte de hadas de Gran Bretaña que aparece en la historia panhumana. Sin embargo, ella conocía la existencia de la historia panhumana e incluso anticipaba su llegada. Finalmente, ¿tu yo actual?
Para Chaldea, que poseía la tecnología de transferencia de espíritus, viajar en el tiempo no era difícil. ¿Establecerían él y ella una conexión en el futuro, o pasado? Ante la grave falta de información, no era prudente permanecer involucrado en este asunto. Entiendo. Arthur asintió levemente hacia el trono, considerándolo un gesto de respeto. Gracias, Su Majestad, por su hospitalidad. Nos retiramos ahora. Dicho esto, sin dudarlo, se dio la vuelta y condujo a todos hacia la entrada del gran salón. Morgan observó en silencio cómo su espalda desaparecía tras la puerta, con los nudillos de la mano que sujetaba la lanza negra blancos por el esfuerzo. No fue hasta que la pesada puerta se cerró de nuevo, dejando fuera todo lo que venía del exterior, que miró a sus cortesanos postrados abajo y, con una voz suave pero majestuosa, declaró de nuevo. El país de las hadas renacerá este año, y estoy a punto de convertirme en el único gobernante de este planeta. No salvaré a las hadas, ni las redimiré. Lo único que tenéis que hacer es someteos. El grupo, escoltado por las tropas de hadas con cabeza de caballo, abandonó directamente la magnífica capital de Camelot. Cuando las puertas de la ciudad que se cerraban tras ellos con un estruendo ensordecedor se cerraron, la atmósfera sofocante y opresiva finalmente se disipó por completo. Uf, Caster dejó escapar un largo suspiro de alivio, relajándose por completo, y se palmeó el pecho con alivio, diciendo: eso fue realmente aterrador. Pensé que ibas a enfrentarte directamente a Su Majestad la Reina, no. Arthur intercambió miradas con Artoria y Mordred. Por motivos personales, no tengo intención de luchar contra Morgan. Caster, con los ojos llenos de curiosidad, observó las expresiones solemnes de Arthur y los otros dos, y luego cambió de tema decididamente. ¿Y cuáles son tus planes para el futuro? Sin prisas. Arthur se detuvo a un lado del camino, con la mirada fija en el vasto y denso bosque que se extendía no muy lejos. Antes de decidir nuestro próximo destino, primero debemos solucionar los problemas que nos persiguen. ¿Problema? Caster y Ope se quedaron paralizadas. No habían sentido nada inusual en absoluto. ¿Tan lentos en reaccionar? ¿Es este el tipo de gente que Chaldea recluta ahora? Crujido. Una figura emergió del denso bosque. Beryl, vestido de cuero negro, con un porte siniestro similar al de una hiena y una sonrisa enfermiza en el rostro. Hola, Arthur. ¿Cuánto tiempo sin verte? La otra parte parecía estar disfrutando de este reencuentro tan esperado, sin mostrar ningún rastro del odio que sentía desde que Arthur lo agredió brutalmente, dejándolo conectado a una máquina de soporte vital. No te lo esperabas, ¿verdad? Que nos volveríamos a encontrar en este lugar perdido de la mano de Dios, de una manera tan extraña. Arthur se limitó a entrecerrar los ojos al mirar a Beryl, con una mirada llena de desdén y asco manifiestos. Me preguntaba quién eras, y resulta que eres tú, este perro salvaje que solo sirve para aullar. Oh, oh. Esa mirada otra vez. Beryl fingió retroceder 2 pasos. Qué lástima, esta vez no estoy sola. Antes de que terminara de hablar, figuras ágiles y llenas de ferocidad salieron disparadas del bosque, rodeando al grupo. Al frente de ellos no estaba otro que el jefe del clan Fan, Woodward. Arthur examinó a la élite del clan Fan, deteniendo finalmente su mirada en el asesino Woodward y la fanática Beryl, y esbozó una mueca de desprecio. 2 perros salvajes que no conocen su lugar. Capítulo 350. 349. Cuidado especial. Capítulo 349. Cuidados especiales. La frase de Arthur, perro salvaje que no conoce su lugar, encendió por completo las llamas de la guerra. Mordred estalló con un agudo relámpago carmesí, transformándose en una furiosa corriente eléctrica, y cargó ferozmente contra la formación militar del clan Fang. El rayo carmesí, blandido por su espada real, conjuró una tormenta eléctrica masiva, reduciendo a los miembros de élite del clan Fan a fragmentos carbonizados. Luchando sola contra 100, no solo mantuvo su posición, sino que también desorganizó la formación enemiga. Estás buscando la muerte. Los ojos de Woduo se brillaron con una excitación sedienta de sangre mientras daba un paso al frente, solo para ser bloqueado por otra figura imponente. En medio del estruendo del metal, espadas y garras chocaron ferozmente, levantando fuertes vientos y removiendo la tierra, haciendo que Artoria y Woduo se salieran disparados y se separaran. Otro. El rostro de Woduo se contrajo de dolor por sus garras doloridas mientras evaluaba con cautela a su oponente, y la furia en sus ojos se intensificaba. Que vosotros, extranjeros maleducados, seáis testigos de por qué el clan Fan es la espada más afilada de Gran Bretaña. Un aullido de lobo resonó, los ojos de Woduo se tornaron carmesí, y una magia poderosa destrozó el pretencioso traje que llevaba, revelando su cuerpo bestial increíblemente musculoso. Al instante siguiente, unas garras afiladas aparecieron ante Artoria, apuntando directamente a su garganta. Por otro lado, a Arthur no le preocupaba la batalla entre Artoria y Mordred. Alzó la mano e invocó 1000 vientos, formando una barrera transparente que envolvió suavemente a Caster y Ope. Una vez hecho todo esto, la figura de Arthur desapareció repentinamente de su lugar original. La sonrisa despreocupada de Beryl aún no se había borrado de su rostro cuando destellos de luz surcaron el cielo y la sangre salpicó.
El intenso dolor tardó un instante en hacerse patente en sus nervios. Beryl bajó la mirada con asombro al descubrir que sus extremidades habían sido cercenadas de raíz. ¡Ah! Un chillido penetrante resonó por el bosque mientras Arturo se sacudía el rayo persistente de su espada, cuya punta apuntaba diagonalmente hacia el suelo. Dime, ¿por qué estás aquí? Espera un momento. Beryl, tendida en un charco de sangre, estaba bañada en lágrimas y suplicaba clemencia desesperadamente. Solo seguía órdenes. No me maten. Les contaré todo. Pero justo cuando Arthur se acercaba, un destello malévolo y enloquecido apareció en la profundidad de los ojos cabizbajos de Beryl. Una magia oscura y ominosa surgió repentinamente de sus miembros cercenados, transformándose en docenas de tentáculos retorcidos que se abalanzaron sobre el cercano Arthur. Este era un poder que había adquirido a través de un sufrimiento inmenso y devorando maldiciones, suficiente para corroer incluso a los dioses. Arthur, sin cambiar su expresión, presionó la palma de su mano, y un brillante rayo surgió repentinamente, envolviendo por completo a la malévola Beryl. Hace mucho tiempo que olí ese hedor repugnante de maldiciones en ti, perro estúpido. ¡Uah! Bajo el abrasador rayo que emanaba de las profundidades de su alma, Beryl dejó escapar un gemido aún más agonizante que cuando le cercenaron las extremidades, y sus extremidades cercenadas se regeneraban a una velocidad visible. No tengo la costumbre de torturar a mis enemigos, pero por ti, Arthur se percató de esto, cambió el agarre de la espada sagrada y una formación de batalla mándala se expandió rápidamente, revelando el filo afilado de las armas divinas. Puedo hacer una excepción. Estallido. Espadas, lanzas y alabardas salieron disparadas de la formación de batalla, atravesando con precisión a Beryl y sujetándolo firmemente al suelo, atravesándolo como un espécimen grotesco. El rayo de la salvación estalló entonces, atrapándolo en un ciclo interminable de regeneración y destrucción, incapaz de vivir o morir. Una lanza divina volvió a impactar en la mandíbula inferior de Beryl, y al sentir el dolor interminable, el miedo genuino finalmente se reflejó en sus ojos. Solo ahora se dio cuenta de lo acertada que había sido la advertencia del dios extraterrestre. Aquel hombre que tenía delante no era alguien con quien pudiera competir en absoluto. Huir. Debe huir. Beryl, incapaz de moverse, activó su último as bajo la manga. En un instante, el mundo se retorció, y el denso bosque circundante, el cielo y la tierra comenzaron a reconfigurarse. Imponentes muros de color gris parduzco se alzaban desde el suelo, engullendo a todos por completo y transformándose en un laberinto complejo sin final visible. Y Beryl, junto con las armas divinas que lo habían inmovilizado, desapareció sin dejar rastro. Arthur miró a su alrededor. El interior del laberinto estaba tenuemente iluminado y el aire estaba impregnado de una aura mágica extremadamente opresiva. Los imponentes muros parecían absorber todo el sonido y creaban una fuerte interferencia con la percepción. ¿Noble fantasma? El tono de Arthur era un tanto extraño. Inicialmente había pensado que Beryl había sido engañada por una entidad desconocida, pero nunca esperó que estuviera relacionada con un Servant. Cerró los ojos, sintiendo la marca de los 1000 vientos que había dejado sobre Casteriope, y luego miró de reojo hacia la pared a su izquierda. Esta sensación es, antes de terminar de hablar, blandió su espada directamente contra la pared que tenía delante, siguiendo la dirección del viento, y avanzó en línea recta. Durante un tiempo, explosiones continuas resonaron en el silencioso laberinto mientras Arthur, como un dragón gigante descontrolado, se abría paso a la fuerza a través de él. Al mismo tiempo, al otro lado del laberinto, Caster, sujetando la mano de Ope, huyó presa del pánico, seguida por varias hadas fan a 4 patas, con expresiones despreocupadas. Oye. Estas dos son hadas, ¿verdad? Qué débiles. Tan débiles que no merecen vivir. Así es. No merecen vivir. Las hadas de los colmillos reían, arañando ocasionalmente las paredes con sus garras, creando chillidos que incitaban a Casteriope a seguir corriendo. Desmantelar poco a poco toda su esperanza será sin duda muy interesante. La líder de las hadas colmillo saboreaba el miedo en los rostros de sus presas y no tenía prisa por actuar. Mátenlos. Sin embargo, una de las hadas colmillo no pudo reprimir su impulso sádico y rugió, abalanzándose sobre Ope, que parecía ser la más frágil. Pero antes de que sus garras pudieran tocar a Ope, las invisibles cuchillas del escudo de los 1000 vientos giraron y una poderosa onda expansiva estalló con furia. El torso del hada colmillo quedó cortado y destrozado, y chilló al ser lanzada hacia atrás, golpeándose violentamente contra la pared. ¿Qué? Las demás hadas se alarmaron enormemente. No se habían percatado en absoluto de que el delgado escudo, parecido a las alas de una cigarra, poseía tal poder. Caster presenció aquella escena, y el nudo que sentía en la garganta se calmó poco a poco. Casi había olvidado la barrera mágica que Arthur había dejado. Era tan poderosa. Esa sensación de seguridad la infundió el mayor coraje que jamás había tenido. No siempre podía depender de los demás para todo. Imitando a Arthur, miró con valentía a las hadas que tenía delante y sacó 2 botellas de cristal de su pequeño bolso. Conmigo tampoco se juega. Toma esto. Lanzó las 2 bombas mágicas con todas sus fuerzas. ¡Bang! ¡Bang!
Dos llamaradas, acompañadas de una densa humareda, estallaron, dejando a las hadas colmillo cubiertas de hollín. Pero aparte de chamuscarles el pelaje, este escaso poder ni siquiera podía perforarles la piel. Las hadas colmillo, que estaban preparadas, quedaron atónitas por un momento, y luego estallaron en una risa aún más cruel. Me has dado un susto de muerte. ¿Qué creías que iba a pasar? ¿Qué clase de truco es este? Lo sé. Son fuegos artificiales humanos. El pequeño rostro de Caster se sonrojó al instante, y bajo la mirada inocente de Ope, bajó la cabeza con torpeza. Ah, jajaja, lo siento, soy demasiado débil, te encontré. Un feroz dragón envuelto en brillantes relámpagos atravesó el muro, emergiendo del polvo, y devoró al instante a las burlonas hadas colmillo. Al ver aparecer a Arturo, Caster y Ope se llenaron de alegría, pero entonces lo vieron alzar repentinamente su espada sagrada, apuntándola hacia la esquina del laberinto. Salga. En la esquina reinaba el silencio. Varios segundos después, acompañado de pasos nítidos, una hada masculina con un atuendo espléndido emergió de las sombras. Verdaderamente muy entusiasta. Un placer conocerlos, huéspedes de Caldea, permítanme presentarme. El distinguido caballero hizo una reverencia, con un porte y unos gestos tan elegantes y serenos como los de un actor de teatro. Me llamo Oberon, soy un sirviente de la historia humana, y estoy aquí específicamente para ayudarte. ¿Oberon? Arthur entrecerró los ojos, escudriñando a la hada que sonreía dulcemente frente a él. No podía quitarse de la cabeza la sensación de que, debajo de esa sonrisa y esa elegancia, había algo intrínsecamente inquietante que lo ponía en guardia. Auge. De repente, una violenta explosión y el aullido furioso de un lobo llegaron desde lejos, sacudiendo todo el laberinto. Arthur frunció el ceño. No era momento de detenerse en asuntos tan triviales. Quédate cerca de mí. Ya no prestó atención a Oberon, tomó a Caster y a Ope, y corrió rápidamente en dirección al sonido. Oberon contempló la espalda de Arturo que se alejaba, sin que su impecable sonrisa se desvaneciera en lo más mínimo. Bañado por la tenue luz, los siguió sin prisa. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.